El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé que eres el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedece. Muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. Demos un aplauso al Señor en esta noche, en esta celebración. Bien, buenas noches. En primer lugar, muchísimas gracias, Padre Carlos, por la invitación. Con muchísimo gusto poder estar esta noche con ustedes en esta parroquia tan viva, tan vivaracha, no solo viva, sino vivaracha. Me da muchísima alegría siempre encontrar esas comunidades vivas, fruto del esfuerzo comunitario, de la guía de sus pastores y sobre todo de la acción del Espíritu Santo. Como bien ha dicho el Padre Carlos, pues el señor obispo, el señor Julio Bian, pues me ha confiado pues, acompañar en la Vicaría del Sur de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala para hacerle presente a él de alguna manera en medio de los diversos momentos especiales de las parroquias. Por eso me da especial gusto estar esta noche acá. Primero porque hemos compartido ya la palabra de Dios, que siempre tiene tantas cosas que decir. La palabra de Dios siempre es tan rica, ¿verdad? Podríamos detenernos en tantos detalles que nos alimentan. Yo imagino que ustedes leen y meditan la palabra de Dios todos los días, ¿no? ¿Aló? ¿No se oye, Padre? ¿Si les tienen hambre de la palabra o hambre de frijoles? Las dos cosas, ¿verdad? Afortunadamente. Pero tenemos que tener hambre de la palabra. Ustedes, fíjense que a veces se piensa que tal vez en el mundo católico la palabra ha estado como secuestrada, solo los curas y los que saben de esas cosas. Y no es una idea correcta en el fondo, porque la palabra de Dios siempre ha estado accesible a la gente. Si ustedes se dan cuenta, la palabra de Dios viene propuesta todos los días por la liturgia de la iglesia. Si ustedes agarran, por ejemplo, el ir y enseñar, ahí está lo que aparece en lo que se llama el ordo, que son la distribución de las lecturas a través del año. Siempre la palabra nos viene propuesta a través de un texto del Antiguo Testamento, de las cartas del Nuevo Testamento. Todos los días se nos propone un salmo para nuestra meditación. Todos los días se nos viene propuesta una pequeña parte del Evangelio para que la meditemos. Entonces siempre viene servida la palabra. Todos los siglos, desde todos los siglos, porque siempre ha habido liturgia de la palabra. Desde los inicios de la iglesia hasta nuestros días. Pues no es una cosa que está ahí como secuestrada. Ahora, depende si nosotros sabemos aprovecharla mejor. Por eso una cosa muy buena es, por ejemplo, antes de venir a la misa, especialmente la misa dominical, tal vez antes o cuando están ya acá, un momentito antes de empezar la Eucaristía, pues leer la palabra, mejor si la hacen antes, de manera especial los que la proclaman, ¿verdad? Para saber qué proclaman, ¿verdad? Y además para proclamarla bien, ¿verdad? Porque si no, ya me ha tocado encontrarme con lectores que leen, por ejemplo, siempre en el salmo, uno de los salmos que se reza o se canta en las bodas, habla tu mujer como parra fecunda, pero algunas no leen bien y dicen como perra fecunda.
o nos citan lugares de la Escritura, ¿verdad? Una cosa es Cesarea de Filipo y otra cosa es Cesarea de Filipo. Entonces, hay que prepararla, sobre todo los lectores, es un consejo para los lectores, ¿sí? Y los que tienen que proclamar la palabra. Entonces, tener hambre de la palabra, comerla, disfrutarla, para celebrarla y después procurar vivirla, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, entre las diversas cosas que nos propone la palabra, viene la experiencia terrible de aquel hombre, dice, que estaba perturbado por un espíritu inmundo, dice. Un espíritu inmundo. Estaba perturbada por quién? Por el chamuco, estaba perturbado. Había una acción del maligno que lo perturbaba. Y entonces Jesús lo libera con su palabra, con el poder y la fuerza de su palabra. Y aquel hombre, según las costumbres y la sensibilidad, sobre todo los religiosos de Israel, lo juzgaban mal. En lugar de ayudarlo, lo criticaban. En lugar de liberarlo, lo condenaban. En cambio, Jesús hace un gesto totalmente innovador, totalmente nuevo, y es liberarlo de la opresión que significaba estar perturbado por el maligno. Porque Jesús, haciendo ese gesto, se detiene en lo más importante, que no es el hombre perturbado por el espíritu inmundo, sino por ese hombre concreto que sufría. Cuando leemos, dice que era un hombre que estaba perturbado por un espíritu inmundo. Y Jesús se detiene entonces en el aspecto más importante de todo el drama que nos presenta este pequeño pedacito del Evangelio de Marcos. Y es que es un hombre que sufre. Por lo tanto, ese señor debe haber tenido una historia personal, ¿o no? Probablemente debe haber tenido su mujer y sus hijos, de repente tal vez. ¿Qué le pasaba y sufría? Vemos que mucho, porque cuando lo expulsa sale gritando aquel espíritu inmundo. Pero Jesús, ¿qué hace? Concentrarse en la persona del que sufre. Jesús no pasa indiferente frente al sufrimiento humano. Y yo no sé si ustedes aquí tienen penas por estos reinos. No tienen penas. No. ¿Aló? Todo es viva la flor acá y viva la pepa, ¿no? O si tienen penas a veces ustedes. Porque yo los veo tan sonrientes y cachetones acá que estos ni gripe les da. Pero seguro tienen penas. La procesión va por dentro, lo que pasa, ¿verdad? Y tenemos sufrimientos. Tal vez no tenemos un espíritu inmundo, pero tenemos sufrimientos en nuestra vida, preocupaciones, debilidades, defectos nuestros, ingratitudes que nos hacen, injusticias que nos provocan. Y entonces sufrimos muchas veces por enfermedades, eso es el mal físico. Sufrimos a veces por la ingratitud, por el desprecio, la injusticia, que es lo que se le llama el mal moral, o por las perturbaciones del demonio. Dice San Pedro en su primera carta que el demonio anda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Así dice o no? Fíjense que había santos, ayer lo celebramos uno de ellos, San Juan Bosco. Ayer se celebró San Juan Bosco. San Juan Bosco tenía a los santos tan grandes, ¿verdad? Tenía un don especial que algunos santos han tenido, que lograba, cuando miraba a una persona, lograba ver si tenía un diablo así enfrente o así encima o sentado en la cabeza, ¿verdad? Y lo expulsaba, lo quitaba. Yo no tengo ese don, evidentemente, pero yo me imagino que más de algún diablo debe estar sentado en la cabeza de alguno, aquí o no. Sobre todo cuando les empieza a dar sueño y están así, debe ser un diablo gordo, digo yo. Esa pacha en la cabeza, el diablo del sueño que los induce.
Porque quiere perturbar, el maligno quiere perturbarnos. Pero viene entonces la experiencia de la palabra hoy, sobre todo en el Evangelio de Marcos, donde dice que con el poder del mandato de Cristo lo liberó. Y su palabra entonces y sus gestos siguen teniendo la misma fuerza. ¿O será que la fuerza y el poder de Jesús ahora está más chiquito? Me dicen ustedes, ¿será que es más chiquito ahora el poder y la fuerza de Jesús? Lo que tal vez es más chiquito a veces es nuestra fe. Eso sí puede ser más chiquito a veces. Y tal vez nosotros no tenemos la misma confianza. Pero por eso nos confía hoy que su palabra y sus gestos siguen teniendo poder. Siguen teniendo fuerza para liberar espíritus inmundos. Pero lo más importante, porque eso sería una cosa extraordinaria, lo más importante es que su palabra sigue teniendo el poder de tocar nuestros corazones y de sacarnos de nuestra indiferencia. Tal vez los lectores tengan tal vez más la experiencia, que han tenido el contacto más asiduo con la palabra, pero hay veces que cuando lee uno alguna parte de la Sagrada Escritura es como que nos tocara especialmente, ¿no? Como que hay frases o palabras que se nos quedan grabadas, ¿no? Se nos quedan en la mente y en el corazón de manera especial, porque es la acción del Espíritu Santo que está suscitando en nosotros que esa palabra sea siempre viva y eficaz. Por eso, qué responsabilidad tan grande las de los lectores y las lectoras, sobre todo en el ministerio, de manera particular en ausencia del presbítero. Ay, quiero encomendarles en nombre del señor obispo, prepárense siempre, no lleguen a improvisar, no le den la palabra sancochada a la gente. Primero tienen que devorarla ustedes, saborearla, prepararla, bueno, saber lo que van a leer, ¿verdad? No llegan corriendo y porque nos puede pasar, porque el ministerio a veces hay muchas cosas, o no hacen nada en su casa ustedes. Las eligieron, son todas las haraganas de la parroquia, ¿o no? ¿Esas son todas las haraganas de la parroquia? No, tienen muchas cosas que hacer. Y muchos servicios, además, a veces, de repente algún otro servicio en la comunidad. Y entonces, preparen siempre la palabra. Que las cosas que ustedes van a proclamar, primero han pasado por su corazón, para después puedan salir por sus labios. Y entonces esa palabra va a ser, la palabra de Jesús siempre es viva y eficaz, pero va a tener mayor eficacia en la vida de las personas si ustedes la hacen vida primero. Fíjense que cuando venía ahora aquí en el tráfico a llegar, me ponía a pensar, bueno, ¿qué cosa podría decirles especialmente a los que van a renovar su compromiso en el ministerio de la palabra? Y me recordaba de la historia de un santo que todos conocemos más o menos. ¿Sí conocen aquí a San Francisco de Asís o no? Sí, sí lo conocen, ¿verdad? ¿Se han oído hablar de él o no? Sí. ¿Seguro o no? No, desde sincero. San Francisco de Asís, el pequeño y pobre fraile de Asís. Fíjense que él vivió una vida muy sencilla, muy pobre. Había sido de una familia noble y rica, pero se despojó de todo y dijo, voy a salir por el mundo a predicar la palabra de Dios. Y cuando quería predicarla, quería anunciarla, no lo iba a hacer solo. A él se adhirieron muchos otros hombres, otros jóvenes, que sintieron la llamada de Dios para acompañarlo. Y esos son los frailes menores, que son los franciscanos. Pero fíjense, muy interesante, a mí sí me ha llamado la atención. Estaban así como ustedes hoy. Y hagan de caso, pues, de plano no, pues, pero San Francisco estaba enfrente. Y entonces dijo, bueno, les dijo, ya están listos. Y entonces les dijo, vayan por el mundo y anuncien la buena noticia. Y solo, fíjense lo que les dijo, y solo si es estrictamente necesario, hablen.
Fíjense lo que les digo a San Francisco. Vayan por el mundo y anuncien la buena noticia. Y solo si es estrictamente necesario, hablen. ¿Qué quiere decir? El testimonio de sus vidas es lo primero. Eso es lo primero. Porque de repente pasan ustedes, la reina del lugar, pasa la reina del lugar en su comunidad, y están todas las viejas juzgonas. Ya llegó la reina. Esa le da quemados los frijoles a su marido y viene aquí a proclamar. Están ahí juzgonas, siempre hay. ¿Por qué? Porque los ojos de las comunidades que ustedes sirven están en ustedes. Por eso, antes del servicio, del ministerio que hacen, procuren siempre vivir de acuerdo a esa palabra a la que sirven. Estamos perdonados porque hay alguno de aquí del ministerio, por lo menos, o de aquí de toda la comunidad que está en la misa, hay alguno que no sea pecador aquí. Levántense la mano por lo menos. ¿Hay alguno que no sea pecador acá? Allá arriba en la galería. Todos pecadores aquí. Todos medio desgraciados. Todos somos pecadores, ¿verdad? Porque si dijeran, van a hacer el servicio las que no son pecadoras o pecadores, no encontraríamos a nadie. Aparte de la Santísima Virgen María Inmaculada, todos somos pecadores. Todos tenemos debilidad. Todos los días nos experimentamos frágiles, ¿o no? Y a veces queremos proclamar la palabra del Señor y cuando confrontamos nuestra vida nos damos cuenta de que casi nos da pena tener que proclamar su palabra. Por eso uno tiene que vivir en una actitud de servicio sencillo y humilde, sabiéndose instrumentos de esa palabra. Pero en la medida de lo posible, den testimonio primero con su vida, para que no le restemos credibilidad a esa palabra que anunciamos. Y entonces hay que esforzarse para hacer y hacer creíble esa palabra. Y eso cuesta. Por eso San Francisco dice, primero vayan y solo si es necesario hablen. Quiere decir que lo primero que tiene que haber en la vida de cada uno de ustedes es el testimonio vivo. Más aún, fíjense, no sé si estábamos juntos cuando fuimos, Carlos, yo sí me recuerdo, 7 de marzo de 1983, en el Santuario Expiatorio de Don Bosco, 5 de la tarde con Juan Pablo II. ¿Estabas vos presente también ese día, esa tarde ahí? Ahí estábamos juntos. Y como que fue ayer, recuerdo yo las palabras que nos dijo nuestro queridísimo San Juan Pablo II. Ese era un encuentro con los sacerdotes, con los religiosos y religiosas, pero también con sacerdotes y todos los seminaristas colados. Seminaristas colados, no, pero era la vida consagrada. Éramos seminaristas todavía. Y entonces Juan Pablo II nos dijo una cosa que yo se la repito a ustedes: que sus vidas sean un comentario vivo al Evangelio. ¿Qué les parece? Y solo si es estrictamente necesario. Por eso ese ministerio que el Señor les confía a través de la iglesia, desempeñenlo con alegría, con sencillez. Nada de creerse más que los demás. ¿Son creídos estos? A ver, testimonios. ¿Hay algún creído o creída acá de estos? Dígame, así los sacamos ahorita una vez. ¿Ah? Porque no sea que se les suba la corbatita a la cabeza. ¿Ah? Somos servidores, ¿verdad? No que se cree. Nada de complejos de chompipe en gallinero. ¿Han visto pasar un chompipe en un gallinero ustedes o no? ¿Han visto pasar un chompipe en el gallinero que anda así todo creído? ¿Ah? O pasan las lectoras y los lectores pasan así, se pavonean. ¿Así pasa? No. Esta gordita da testimonio de que sí, a ver quién.
Nada de pavonearse, ¿verdad? Nada de creerse más que los demás. Somos simples servidores y solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Así que con ánimo agradecido con el Señor que les confíe ese ministerio. Ustedes, los demás fieles de aquí de la comunidad parroquial, animen y ayuden siempre. Ellos hacen un servicio a la comunidad muy importante, ¿verdad? Con su comprensión, con su cariño, con su participación, ¿verdad? Nada que, si viene hoy el lector, los ministros, entonces hoy no voy, solo el día que llega el Padre, nada más. Pero en estas inmensidades ustedes de parroquia, gigantescas, ¿verdad? A veces el ministerio sacerdotal es escaso. Por eso, de aquí tienen que salir las vocaciones sacerdotales. Por ejemplo, este tiene cara de cura. Estos peloparados también. Esto es medio desgraciado, pero puede tener futuro. Puede tener futuro. Que Dios le dé la vocación, ¿verdad? Si es su vocación. Por eso, ese ministerio tan importante que, sobre todo en ausencia del sacerdote, exige pues una disponibilidad, una preparación espiritual. Por eso han hecho un retiro ahora, ¿verdad? Para disponerse en ese servicio. Vamos a orar por ustedes de manera particular y sepan que esa palabra que proclaman tiene que ser primero vida en sus vidas. Vamos a pedirle especialmente a la Virgen que nos ayude a todos para tener todos hambre de la palabra. Suscitaré, decía la primera lectura, un profeta. El profeta es el que anuncia. Entonces, por su bautismo ustedes han recibido ese espíritu de profetas. Actualícenlo y vivan. Que la Virgen María nos ayude a todos entonces a tener esa hambre de la palabra de Dios. Que podamos sentir, así como nos da hambre todos los días para comer, sintamos ese hambre, esa hambre de la palabra de Dios, de leerla todos los días, de proclamarla, de meditarla, para que sea la luz que alumbre en nuestro camino. Que la Virgen María entonces de manera especial guarde y guíe a quienes dan ese ministerio en esta comunidad. Que así sea.